La Revolución Norteamericana. Sus inicios. La guerra revolucionaria fue diferente a todas las demás. Fue una guerra de ideas e ideales que forjó el rumbo de los acontecimientos de la humanidad, con 165 contiendas principales entre 1775 y 1783. La guerra revolucionaria fue el catalizador de la independencia estadounidense. Si bien le precedieron años de agitación y violencia periódica, la guerra revolucionaria comenzó concretamente el 19 de abril de 1775 con las batallas de Lexington y Concord. El conflicto duró un total de 7 años y la importante victoria de los independentistas en Yorktown, Virginia, en 1781, marca el final de la contienda, aunque algunos enfrentamientos continuaron hasta el otoño de 1783. Causas. A causa de la ayuda a los colonos estadounidenses durante la guerra contra Francia y la guerra india, el gobierno británico acumuló enormes deudas por el costo de crear, suministrar y financiar un ejército en el extranjero, con el objetivo de que los estadounidenses se hicieran cargo de parte de la carga financiera. El Parlamento dictaminó varias leyes impositivas como manera de amortiguar el golpe. Entre esas leyes destacan la Ley del Azúcar en el año 1764, la Ley del Sello en el 1765 y las leyes de Townshend en el 1767. Fueron solo algunas de las leyes impuestas contra las colonias estadounidenses con el objetivo de recaudar fondos para pagar la deuda de las guerras francesa e india. La mayor parte de la guerra se luchó en New York, New Jersey y Carolina del Sur, y se produjeron más de 200 escaramuzas y batallas por separado en cada una de estas tres colonias. Final del conflicto. El Tratado de París fue firmado 2 años más tarde, el 3 de septiembre de 1783, por representantes del rey Jorge III, incluidos David Hartley y Richard Oswald, y de los Estados Unidos, incluidos Benjamin Franklin, John Adams y John Jay, y concluyó oficialmente el conflicto. El tratado fue ratificado por el Congreso de los Estados Unidos de la Confederación el 14 de enero de 1784. La Revolución Industrial. La Revolución Industrial fue un proceso histórico de transformaciones económicas y sociales que tuvo lugar aproximadamente entre el año 1760 y el 1840 y que desencadenó cambios sin precedentes en las sociedades occidentales y luego en todo el mundo. La burguesía comercial pujante, enriquecida gracias a la superioridad naval británica, estaba al control del comercio colonial y a otras condiciones económicas y políticas que le permitieron invertir su capital en invenciones tecnológicas y en la instalación de fábricas. El cambio en la organización del trabajo que supuso el sistema fabril, orientado a aumentar la productividad, fomentó el crecimiento de grandes ciudades industriales, como Manchester, Birmingham, Liverpool o Sheffield. Causas de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial se produjo por la interacción de una serie de factores que tuvieron lugar inicialmente en Inglaterra y que permitieron que la industrialización se expandiera luego a otras partes del mundo. Entre ellas, la Revolución Agrícola, la cual hasta el siglo XVIII era muy similar a las prácticas de la Edad Media. El crecimiento demográfico. Debido a los cambios en la alimentación, a partir del siglo XVIII se experimentó un importante incremento de la población. La disponibilidad de recursos. Dos ventajas que explican que fuera en Inglaterra donde comenzó la industrialización fueron la disponibilidad en suelo inglés de recursos como el carbón mineral y el hierro, indispensables para la transformación productiva, y la disponibilidad de materias primas para la industria textil, especialmente el algodón de la India y el sur de Estados Unidos, al que la burguesía inglesa accedió por sus vínculos coloniales y por la posición dominante de Gran Bretaña en el comercio mundial. La influencia política de la burguesía. Tras la Revolución Gloriosa de 1688, en Inglaterra se estableció una monarquía parlamentaria que limitó el poder del rey y de la nobleza, al tiempo que concedió una creciente capacidad de intervención política a la burguesía. Características de la Revolución Industrial. Entre las principales características de la Revolución Industrial se destacan la producción industrial a gran escala, especialmente textil, metalúrgica y de alimentos, gracias a la llamada Revolución Agrícola, el reemplazo de talleres artesanales y sistemas domésticos de producción de manufacturas por el sistema fabril, mecanizado y concentrado en fábricas, la migración masiva de población del campo a las ciudades, el enriquecimiento de la burguesía industrial, comercial y financiera,
y su creciente dominio sobre la economía y la política en detrimento de la nobleza. El surgimiento de una nueva clase social, el proletariado. La invención más importante del periodo fue la máquina de vapor, cuyo combustible era el carbón mineral y cuyo uso incrementó a niveles sin precedentes la producción y el transporte. También fueron importantes otros inventos como las máquinas hiladoras y el telar mecánico, que permitieron producir más textiles en menor tiempo. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó al antiguo régimen para acabar instaurándose un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. En el siglo XVIII nos hallamos en Francia, la corriente de pensamiento vigente, la cual era el pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau y Montesquieu han hecho mella en la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este pensamiento se expandió a través de reuniones realizadas en casas de gente adineradas en las que participaban intelectuales y se hablaba de filosofía política, literatura y se leía la enciclopedia. Esta contribuyó al descrédito del sistema de la edad culta que piensa por sí misma, la cual era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mentalidad de los franceses. Beneficios de la Revolución Francesa. Entre los beneficios podemos mencionar la posesión de bienes, libre de los condicionamientos señoriales, que hizo que cualquier francés económicamente independiente fuese un elector y un posible miembro del gobierno del Estado, un ciudadano. Ya no había súbditos, ahora pasaron a ser ciudadanos. Tras la revolución, el sistema fiscal se erigió por contribuciones equitativas de la ciudadanía, proporcionales a sus ingresos. Se permitió la libertad de culto. Por parte de la justicia hubo igualdad ante la justicia, la presunción de inocencia, la asistencia de un letrado en los tribunales o el derecho de habeas corpus. El ejército ya no solo defendía a la corona, sino que también al Estado, y la escolarización pasó a ser obligatoria y gratuita. Se establecían profesores a partir de exámenes, no por la casa de origen o su fortuna. Napoleón Bonaparte. Nació el 15 de agosto del año 1769. Fue un militar y estadista francés, general republicano durante la Revolución Francesa y el Directorio, y artífice del golpe de Estado del 18 Brumario que lo convirtió en primer cónsul. Fue cónsul y emperador de Francia. Su progresivo ascenso tiene lugar principalmente durante el periodo de la Revolución Francesa. Su encumbramiento político y militar tuvo especial auge entre el 1796 y 1797. Años en los que cosecharía importantes victorias como jefe del ejército francés en tierras italianas y en los que dirigía a la expedición francesa a Egipto a fin de bloquear la ruta británica con destino a la India. Napoleón encabezó el golpe de Estado del 18 Brumario, nombrado, al cabo de unos días, primer cónsul de Francia. Su férreo y autoritario gobierno le conduciría a la proclamación como emperador de Francia. Sus deseos de aislar a Gran Bretaña y conseguir dominar Europa le llevaría a aprovechar la alianza establecida mediante el Tratado de San Ildefonso en el año 1796 con España para la consecución de sus objetivos. El hundimiento de la fragata Mercedes en el 1804 le presentaba el panorama perfecto para que España declarase la guerra a Gran Bretaña. El bloqueo continental a este país no sería posible en su totalidad dado el apoyo que Portugal brindaba a la corona británica. Por ello, con el beneplácito de Carlos IV y Manolo Godoy, Napoleón introduciría sus tropas en España con el pretexto de iniciar la ocupación de Portugal. Sin embargo, el intento real de apoderarse de España y el traslado de la familia real española a Bayona para forzar la abdicación de Carlos IV y Fernando VII serán los detonantes de la llamada Guerra de la Independencia Española.